Listo. Cordial saludo. Estamos con Lady Moreno. Es una compañera docente de la institución educativa distrital Villas del Progreso, una institución oficial ubicada en Bogotá, en la localidad de Bosa. ¿Cómo estás, Lady? Hola, Cindy, muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiéramos saber un poquito de ti. ¿Cuál es tu formación en este momento? ¿Cómo te desempeñas en el colegio? Bueno, como tú manifestabas, mi nombre es Lady Moreno, soy licenciada en educación con énfasis en educación especial, tengo una maestría en innovación educativa y en este momento me encuentro desempeñando, me estoy desempeñando como docente de aula con el curso con grado prejardín, niños de 3 a 4 años dentro de la institución. Muchísimas gracias. Bueno, desde tu experiencia y cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación inclusiva en los colegios públicos de Bogotá. Bueno, digamos que hay algo que no se habla mucho en términos de educación inclusiva todavía, pero es algo que se tiene que tener presente y es que la inclusión no es solamente lo que se da dentro del aula, ¿sí? O los acompañamientos que hace una docente de apoyo, sino que tiene tres grandes líneas de trabajo y son las prácticas inclusivas, las políticas inclusivas y las culturas inclusivas. Creo que en ese sentido, pues no se ha logrado como abarcar de manera estructural realmente requiere la inclusión dentro de las instituciones educativas y dentro de todos los actores que estamos allí inmersos. ¿Sí? Entonces, uno es ese desconocimiento, las barreras actitudinales, desde lo cultural, pues las barreras actitudinales que claramente se relacionan de pronto con imaginarios que tenemos las docentes, los papás, los compañeros, sobre discapacidad, sobre ritmos de aprendizaje, donde también allí tienen que ver las condiciones socioeconómicas de los niños, de las niñas y pues, de las familias. Desde lo político, desde la política pública y desde la política en términos de inclusión, pues Colombia particularmente, siempre lo he manifestado, tiene una política pública muy robusta e interesante frente a temas de inclusión, pero no se aterriza, no se le hace un seguimiento, por lo tanto, pues digamos que sigue en el aire. Y desde las prácticas pedagógicas, pues bueno, también hay un número grande de oportunidades de mejora para que se puedan garantizar procesos de inclusión asertivos y que garanticen realmente, pues, procesos significativos para los niños y las niñas. Bueno, digamos que dentro de ese contexto que planteas, ¿hay alguna particularidad, digamos que con relación a la primera infancia? O sea, eso cambia, digamos, desde lo que estás hablando con la población específica de primera infancia y si sí, ¿en qué? Lo que pasa es que hay unas necesidades propias para cada nivel, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Para primera infancia, es claro que no hay una interinstitucionalidad entre la escuela y la salud, ¿sí? Y es necesario que se dé de manera temprana, que se dé en los tiempos que tienen que ser. Y pues claramente esto tiene que ver con pues las situaciones que son asociadas a sus contextos de vulnerabilidad social. ¿Mm? Están los trastornos en la interacción, la comunicación, el retraso en el desarrollo cognitivo, motriz y pues todo esto en los diagnósticos tardíos que se dan en la primera infancia específicamente. Entonces, si bien hay una política pública, que en este caso en Colombia en este momento es el decreto 1421, que es como la normativa que trabaja todo lo de inclusión, eh, exige que tenga que tener unos diagnósticos para ser atendidos, ¿sí? Por los profesionales de apoyo pedagógico. Y al no tener un diagnóstico a tiempo, pues se retrasan muchos procesos y por ende, pues no se pueden garantizar oportunidades para que se transite de manera asertiva, pues la escuela para estos niños y estas niñas. Bueno, digamos que ahora, digamos que la intención es poder hablar contigo con relación al contexto específico que ocurre en vos. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son esas principales barreras para la inclusión que que en tu localidad y en tu institución se presentan? Bueno, yo creo que esto es a nivel distrital, pero específicamente en Bosa, pues hay una alta cantidad de estudiantes por aula.
En este momento, en este preciso momento, se están cerrando aulas de apoyo especializadas y esto hace que pues lleguen más estudiantes con discapacidad a las aulas. Sin embargo, pues la cantidad de estudiantes que se matriculan es la misma, ¿sí? En primera infancia 20, 25 y en primaria 40, en bachillerato hasta 45 en algunos casos, entonces no es tan fácil garantizar un acompañamiento o un ajuste curricular o una flexibilización curricular pues a estudiantes que lo requieran, ¿sí? Entonces, y esto pasa mucho pues en las periferias, en este caso pues Bosa. Falta de profesionales de apoyo pedagógico, falta de acompañamiento terapéutico. Al ser una periferia, y cuando yo hablaba ahorita de la importancia de la interinstitucionalidad, es que los lugares donde se realizan los apoyos terapéuticos quedan muy lejos para las familias. Entonces, pues las condiciones socioeconómicas aquí también tienen que ver mucho porque los desplazamientos, los tiempos, las familias, alguno de los miembros de la familia no puede ejercer una vida profesional o trabajar porque pues tienen que garantizar eh, llevar a sus hijos a un acompañamiento terapéutico. Y claramente los bajos espacios que hay por parte de las secretarías para la cualificación docente, para quienes estamos en el aula. Digamos que yo, por ejemplo, diría, yo tengo la cualificación, ¿sí? Pero muchas de mis compañeras, pues, son licenciadas en preescolar y durante la academia, pues, no se garantiza que continuamente hayan espacios de formación enmarcados en discapacidad. Entonces, creo que esta es una también como de las variantes más fuertes y es la falta de cualificación docente en temas de educación inclusiva. Muchas gracias. Bueno, digamos que tú ya hablaste de manera general en cuanto a esas necesidades educativas que son frecuentes en la primera infancia, algunos factores de la familia, procesos socioeconómicos también que tienen que ver con el tema. Y desde allí quisiera preguntarte, ¿cómo se decide, digamos, cómo decide una institución o cómo tú como maestra identificas o tienes esos casos o esas situaciones con mayor urgencia? O sea, digamos que tú tienes un contexto, tienes unas familias, todo lo que me enlistas, y ¿cómo hacemos para priorizar? O sea, ¿cómo harías para priorizar ese tipo de temas de lo que ya hablaste? Yo creo que inicialmente es los estudiantes o las estudiantes que presentan mayor riesgo de exclusión, ¿no? Es como, sí, a quién lo que tú dices, a quién le doy prioridad. Para esto, entonces, ¿quiénes requieren ajustes razonables inmediatos que garanticen la participación? ¿Por qué? Porque el decreto lo que nos dice, digamos que es lo lógico y es, yo tengo que trabajar la universalidad en el aula a partir del DUA. Para todos mis estudiantes, porque todos tenemos ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Ahí ya estoy priorizándolos a todos. Sin embargo, cuando el DUA aún no es suficiente, y si no logra que haya acceso oportuno para uno o una de las estudiantes, pues entonces ahí es donde yo tengo que mirar quién requiere un ajuste razonable y ahí sí entrar a revisar si requiere una flexibilización al currículo o una diversificación. Es importante también garantizar a quienes de pronto tienen dificultades o barreras significativas en la comunicación o en la interacción, ¿sí? Entonces es necesario priorizar estos estudiantes y cómo los priorizo en relación a su contexto, uso de pictogramas, no sé, proyectos que tengan que ver comunicación aumentativa, alternativa, pero que se garantice que ellos tengan una comunicación o una interacción. Y pues también de pronto quienes se encuentran en como en ese proceso de transición escolar, quienes van de transición a primero, quienes van a cambiar de colegio, o sea, de lugar de sede, ¿sí? A otro nivel o a otros lugares, porque también se tiene que garantizar una transición armónica, pero realmente que sea armónica. ¿Sí? Porque para que ellos logren entender que van para otro lugar, cómo se empieza a hacer una anticipación, que su estructura cognitiva realmente empiece a entender y anticiparse y no sea tan traumático este ejercicio. Vale. Digamos que, bueno, voy a hacer como un pequeño contexto por si alguien que ve la entrevista no es de aquí de Colombia o precisamente de Bogotá. En Bogotá, la Secretaría de Educación tiene tres niveles. El primer nivel es el nivel institucional, entonces significa los colegios. Luego, como estamos ubicados por localidades, hay
una dirección local de educación, que es la encargada de organizar y de apoyar todo el tema de materialización y de priorización de políticas públicas distritales. Y el tercer nivel es la Secretaría de Educación Central, la distrital. Ella es la que, digamos, que organiza su plan de educación con relación pues a las políticas educativas que en ese momento se estén dando. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿tú crees que hay un apoyo de parte de estos dos otros niveles de la Secretaría de Educación, es decir, del nivel local y del nivel central, para estos temas, claramente? No, insisto en el decreto y el decreto nos da, el decreto al ser nacional de Colombia como país, brinda como unas funciones, unas obligaciones a, digamos, a estas entidades o a estas, ¿cómo se dice? Lo que tú acabas de decir, como a todos estos tres puntos, Sí. ¿sí? Estos tres. Entonces sí es importante que se garantice que ellos, estos tres, den todo de sí y cumplan unas funciones. Entonces, insisto, los lineamientos son claros, pero sí hace falta acompañamiento, hace falta seguimiento, hace falta como el acompañamiento para que esta norma y esta política realmente se ejecute como, pues, como allí se menciona. Y pues para eso también administrativamente se tienen que garantizar otros procesos, otros mecanismos de solución. Vale. Digamos que, bueno, ya hablamos del contexto, de lo que pasa, de cómo lo priorizamos, y ahora vamos a ver esas cosas que son posibles en aula. Digamos que ya vimos algunas de las limitaciones, algunas de las restricciones que hay, y como lo mencionaba, alguna priorización que se pueda tener en aula. Desde allí, plantear mecanismos de solución o plantear mecanismos de trabajo en el aula, pues es indispensable. Tú, dentro de tu práctica pedagógica, ¿qué estrategias implementas para favorecer esa inclusión real en el aula? Bueno, personalmente considero que es importante los ambientes de trabajo flexibles, ¿cierto? Si yo trabajo no solamente porque un estudiante tenga discapacidad, sino por lo que yo te mencionaba, porque todos tenemos ritmos y estilos de aprendizaje totalmente diferentes. Adultos también, o sea, como tú y yo estudiamos, pues todos lo hacemos de manera diferente. Entonces, desde el aula claramente se tienen que garantizar estos ambientes flexibles. Y dentro de estos ambientes, pues son experiencias que además sean significativas. ¿Sí? Que es algo que se trabaja mucho en la primera infancia y esto favorece y facilita que se den estos procesos. Mm, Cuando hablaba de apoyos visuales, pictogramas, comunicación aumentativa, alternativa, eso es importante ejecutarlo y nos sirve para incluso para estructurar rutinas para todos y todas. De pronto los ajustes y los tiempos y formas de participación, cuando yo hablaba de universalidad, entonces se requiere, es importante y es necesario porque pues todos podemos representar nuestros aprendizajes de manera diferente. El trabajo colaborativo entre pares, aun y que son tan pequeños, ellos logran, y les sirve a las dos partes, ¿no? Logran como apalancar a sus compañeros, a sus pares en las diferentes experiencias cuando uno tiene más posibilidades que el otro. Y por último, creo que es lo más importante y es la vinculación a las familias. En esta etapa sobre todo, ¿no? Es necesaria y es importantísima que las familias estén vinculadas y para que esta tríada sea perfecta, escuela, familia, estudiante. ¿Qué apoyos institucionales serían necesarios para mejorar estos procesos? De pronto, si nos cuentas desde la experiencia, digamos, ¿qué apoyos o tienes institucionalmente o te gustaría tener o sería pertinente más que te gustaría? ¿Cuáles Bueno, serían pertinentes dentro de la yo creo institución? que la cantidad de docentes de apoyo permanentes, ¿sí? Que sean permanentes en la institución y que pues también logren dar abasto con la cantidad de estudiantes que tienen, para garantizarnos a nosotras maestras también como un acompañamiento y que sean varias miradas tratando de garantizar pues como no sé, objetivos alcanzables con nuestros estudiantes. Equipos interdisciplinarios completos, sería genial tener una fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional en los colegios. Los estudiantes por aula, que fue pues como una de las problemáticas iniciales, esto también sería importante, ¿no? La cantidad en términos de parámetro, la formación docente inclusiva, material pedagógico que sea accesible, que sea diverso. Eh, Creo que como eso ayudaría mucho. Por Casi ahora. nada.
¿Qué cambios estructurales? Digamos que en la anterior pregunta hablábamos de aspectos más desde el nivel institucional, pero ¿qué consideras que a nivel ya estructural de normativas son urgentes para que este tema de la inclusión no solo se vea muy bien en los decretos nacionales, sino que realmente dejen de estar allí arriba y pues converjan con las ideas de los Bueno, institucionales? yo creo que las políticas con seguimiento ya en el territorio como tal, ¿sí? Eso sería necesario. Yo insisto, la política es robusta, pero necesita que estas políticas tengan un seguimiento como tal en el territorio y pues la importancia de la interinstitucionalidad, donde estemos salud, educación integral y la educación, pues para que toda la triada se garantice de manera efectiva. Vale, muchísimas gracias. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por este espacio que nos diste. Gracias a ti por la invitación.